Esto de acá es un ángel. Esto de acá es un serafín. Y esto de acá es un querubín. No se parece a lo que te han dicho, ¿verdad? Seguramente siempre te han dicho que estos seres eran ángeles espirituales con luces, con alas parecidos a los humanos y que simplemente esto no está en el texto por lo menos bíblico. Es importante retroceder 10 pasos, verlo literal, preguntarnos primero qué nos dice el texto sobre estas entidades para hacernos una idea más justa y aproximada de lo que pudieron ver los antiguos en aquellos relatos que no solamente lo podemos ver en la Biblia, sino también en otras tradiciones ancestrales de aquellos seres venidos de las estrellas y que hicieron contacto con los primeros seres humanos civilizados. A continuación te voy a presentar pequeños fragmentos de conferencias que ya Mauro Biglino adelanta sobre el tema de los ángeles con respecto a este tema. Y también voy a presentar pequeños fragmentos de un podcast que fui invitado del canal hermano Mystery Channel, producido por Marta Mesa, donde también hablamos un poco más sobre el tema de los ángeles. Sin más nada que agregar, aquí presento el siguiente material. Docente del Instituto Católico de París, el Espíritu Santo es la transposición en términos cristianos de la figura de Gabriel. Así que, jesuita, etcétera, 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 dice que cubriendo a la Virgen estuvo Gabriel, y que es lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo. Cuando Gabriel visita a María, dice en griego, Haire que caritome, Ave María llena de gracia, alégrate llena de gracia. Que caritomene, en efecto, es un adjetivo en la forma medio pasiva del perfecto del verbo caritó, que quiere decir volverse agradable, pero agradable físicamente, es decir, bella. Así su saludo podría haber sido, alégrate tú que te has vuelto bella. Porque ese es el significado literal del verbo caritó, que sería como decir, hola linda. En el sentido de que en el libro 6 del Génesis está escrito que los Elohim, masculinos de los Elohim, vieron que las hijas de los Adán eran bellas y que tomaron como esposas a todas las que quisieron. Así que el hecho de que elijan mujeres bellas empieza en el comienzo de la Biblia. Así que esto sería coherente con el resto del relato bíblico. Digo sería porque yo no sé si las cosas pasaron así. Obviamente, yo no sé, no tengo pruebas. Hago siempre de cuenta que es verdad eso que está escrito, es mi técnica y veo que eso está escrito así, tiene alguna coherencia, que no quiere decir que sea la verdad porque la verdad no me pertenece, pero eso es coherente. A estas las elegimos bella para hacer lo que tengamos que hacer y Gabriel parece decirle, alégrate tú que te has vuelto bella. Así que Gabriel es, como dice el jesuita, la transposición cristiana del Espíritu Santo, es la transposición cristiana de Gabriel, es decir, un Ish, un individuo masculino. Entonces en el Evangelio está escrito que es un individuo masculino cumpliendo las funciones de un Gabriel. Cubrió a María y ella quedó embarazada. Repito, no sé si es verdad, pero es coherente. Habiendo dicho esto, hagan lo que quieran. En el texto incluso también está escrito que José tenía un gran temor de que María hubiera sido engañada por alguno que se hubiera hecho pasar por otro. En resumen, es muy probable que toda esta historia va a ser reescrita. Pero ahora le pregunto a los organizadores por qué creo que quieren mostrarle una cosa. Así que volvamos en un rato. En uno de los foros donde hay muchos que no me quieren, y yo los entiendo. Esto que tengo acá es un foro hebreo, o de hebreo. Es un foro importante, se llama Asesoramiento Hebreo. Es cierto, Biglino defiende las tesis de que la Biblia no habla de Dios. Aclaro acá, el que escribe aquí es un exégeta judío. Sin embargo, prosigue, existe la plausibilidad de que algunos textos en su origen no hayan sido escritos por Dios como protagonista en el sentido estricto de la palabra. Estos escritos se siguieron usando, por estos se conversaron o se conservaron. Y por eso fueron conservados por aquellos que sí querían hablar de Dios.
Estos textos fueron después muchas veces reescritos, repasados, revisados, corregidos por aquellos que estaban interesados en hablar de Dios, y después fueron también interpretados de diversas maneras por aquellos que querían hablar de Dios. En otras palabras, la Biblia es el testimonio y el fruto de una larga búsqueda de Dios que todavía no ha terminado. Esta búsqueda no ha sido nunca inequívoca, uniforme, pacífica o privada de errores. La historia de testimonio de una búsqueda totalmente variada y a veces equivocada, mutilada, muy violenta, llena de errores, yo diría que siempre. Es decir, la Biblia es un libro que fue usado por aquellos que querían hablar de Dios. No es el libro que inspiró a Dios para hablarnos de nosotros, de sí mismo. Y es cosa completamente diferente, fue tergiversado y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia fue usada por teólogos que querían hablar de Dios y que eligieron ese libro. Y esto es algo significativo, muy significativo. Yo hablé al principio de las traducciones. Vimos al principio, por ejemplo, tenemos a Daniel que ve llegar a un Ish, es decir, que ve llegar a Gabriel y que llega volando rápidamente, cuando en realidad, si vemos en el diccionario que está escrito, este sujeto llega con mucho cansancio. Hay otro relato en los libros de jueces, en el capítulo 6 del libro de jueces, cuando uno de estos considerados ángeles, que en hebreo son llamados Malaquín, se encuentra con Gadeón. Digamos, hace una serie de cosas, después de lo cual, entre otras cosas, en ese momento él le dice a Gadeón, quédate tranquilo, no te haré daño. Encontrarse con estos ángeles no era muy agradable. Habría siempre la posibilidad de ser asesinados por estos ángeles. Estos eran los ángeles, Así que el ángel le dice, le ve preocupado, quédate tranquilo que esta vez yo no te voy a matar. Así que hacen una serie de cosas, hablan, etc. Y después el ángel le dice, prepárate comida. Así que Gadión va, se vuelve a su casa y el ángel se queda esperando. Gadión le prepara carne hervida, hace un estofado, vuelve con la carne y el estofado. Y el ángel le dice que ponga todo sobre una piedra y después de eso, con un objeto cilíndrico, le prende fuego y así quema la carne. Quema la carne lo mismo que un estofado, después de lo cual en todas las Biblias que allá el máster tiene una Biblia y se la puedo pedir prestada en el capítulo 6 de Jueces, verso 21. Jueces 6, capítulo 21, que es lo que está escrito, lo podemos leer. Allá está el micrófono, arriba. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con el bastón que llevó su mano y la roca del fuego lo consumió y enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Jueces 6:21. Esto es lo que leyó el público. Ok, dice desapareció de su vista. Si ustedes tienen una Biblia en casa, lo buscan, pueden encontrar se desvaneció, se evaporó, se desvaneció, se desapareció, etc. En hebreo, aquí está, dice se fue caminando. Y ya. ¿Por qué? Porque los malaquín bíblicos se supone que son ángeles espirituales rodeados de luz, pero son individuos de carne y hueso, por lo tanto tienen que ir caminando. Para la teología, como los ángeles tienen que ser entidades espirituales, cuando se van, se desaparecen de la vista y no, se van caminando, se acabó, aquí lo dice. Todo es muy simple, todo es coherente, no hay necesidad de inventar nada, todo es coherente. Los ángeles, los considerados ángeles y los considerados, yo dije al principio que todos cuentan la misma historia, pero es ahí en el libro de Mondadori, en ese el que está ahí. Hablo de teoi homéricos. De esto, es decir, de los teois, que sería la palabra en griego para indicar Elohim en bíblicos, también son mencionados por el apóstol Pablo. Así que si los menciona el apóstol Pablo, los cristianos deberían de creerlo porque el Pablo es el fundador del cristianismo. En la primera letra, en las Corintios, en el capítulo 8, Pablo dice, es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios.
como de hecho hay otros, pero para nosotros solo cuenta uno. Esto, según la palabra usada por la gente que sabe, no se llama monoteísmos, esto se llama monolatría. Monolatría quiere decir que saben de la existencia de muchos, llamémoslos individuales, divinidades, en plural, pero eligen a uno solo que adorar. Pablo era un monolatra, no era un monoteísta. Lo dice acá, como de hecho hay muchos, muchos. Y si lo dice Pablo, los cristianos deberían de creerlo. Necesariamente es el fundador del cristianismo. Y dice otra cosa más Pablo en otra carta, que me acordé ahora. Le dijo hablando de este tema, es decir, de los considerados ángeles. ¿Qué página era? No me acuerdo. En la carta de los Hebreos capítulo 13 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, porque al principio, mientras tomábamos el café, alguien dijo, pero esto de la historia está entre nosotros, está de incógnito, etc. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Hebreos 13:12. Es decir, son tan parecidos a nosotros que ni siquiera se los pueden diferenciar. Así que si cualquier extraño te pide hospitalidad, dásela porque tal vez sea uno de los ángeles de ellos. Carta de los Hebreos, traducción de la Biblia de la familia cristiana. Más claro que el agua no puede ser, resumiendo, lo dicen por todos lados. Porque con los ángeles tiene muchos puntos de vista. Por ejemplo, se ve de un plano completamente espiritual, o un plano completamente religioso, o un plano completamente literal. Entonces, se ha montado como que una gran teología. Por ejemplo, en mi canal he traído ya entrevistas, por ejemplo, con angiólogos, que de alguna manera es el título de este video, en la miniatura. Exacto, sí. De angiología, y entonces montan todo un tipo de teología, un tipo de dogma de cómo acercarse a los ángeles. Entonces uno se pregunta, yo porque soy curioso como que, ¿por qué creen lo que creen? ¿O por qué manifiestan este tipo de enseñanza de esta manera si de repente en las escrituras, como vamos a ver más adelante, no están tan sustentadas? Muy bien, Entonces, sí. antes de dar un paso valiente o un paso sin dudar a tomar una creencia u otra, es preferible ver un poquito de dónde nace. Y todo nace desde la palabra malak, que Ujú. significa mensajero enviado, que ocurre, según tengo entendido, el mismo fenómeno de la palabra Dios, que la palabra Dios no existía en hebreo, Exactamente. sino que es Oh, sí. como un latinismo del. Es una buena comparación. Sí, está muy bien el ejemplo. Claro, entonces como que, no, no era Dios, sino que era Elohim. Resulta ser entonces que la palabra Dios y la palabra ángel tienen una carga semántica muy occidental, que es la trascendente, el omnipotente, el más allá, etcétera. Y cuando Mm. vemos la carga simbólica de los hebreos en ese entonces no tenía nada que ver con la metafísica. Ya estamos partiendo Exacto. ahí de un punto de partida. Exactamente. El pensamiento No, no, hebreo era exacto. muy concreto. Estos pueblos de los cuales ahora toda esta, digamos, esa conglomeración de pueblos y de etnias que hoy llamamos hebreos, tenían un pensamiento mucho más concreto y cuando escribían las cosas, escribían de lo que veían, de lo que Ok. conocían. Ya va. Después se ha hecho toda esa construcción y elaboración que es tan compleja y que muchas veces crea también confusión. Porque nosotros, por ejemplo, Efectivamente. y luego subentra también la iconografía, que ya después nos concentraremos un poquito en todas esas interpretaciones tan pintorescas, tan, digamos, tan Sí, dejaban artísticas. escritos, claro. Sí, Uy, ¿no? ¿Y qué me dices, pues, de estos, y con esta iconografía de los angelitos gorditos con sí, alas, o sí. de ángeles que parecen guerreros, o de ángeles que parecen más bien casi femeninos, como mujeres? Entonces, todo eso nos ha hecho perder un poco el hilo de lo que es el real Malak o Malakim. Aclaremos que Malak es un término hebreo que es en singular, Malak. Y Malakim sería el plural.
Sí, Entonces es interesante porque dentro de la tradición hebrea también continúa esa, digamos, esa función de acompañar al humano y ayudarlo. Pero ojo, porque parece que al encontrarse con un malaquín, un malak, no era así nomás como, ay, qué chévere, llegó un malak, qué rico, me vas a ayudar, qué bacano. No, se morían del susto, Simón, les daba sí, miedo, temblaban de miedo. Entonces, se hay que mirar muy arrodillaban y le bien, pedían pleise, sí, la voluntad les se... daba miedo, La voluntad. porque si ustedes se fijan en cada texto bíblico donde ellos aparecen, siempre dicen, tranquilo, hey, fresco, no te va a hacer nada, hoy no te toca a ti morir. O sea, eso quiere decir que ellos tienen una función muy fuerte. A veces iban con esa misión de asesinar, asesinaban a cientos de miles de personas en las batallas. Entonces no son esos angelitos que nos muestran, que llevan a los niños de la... no, eso no, eso es un invento teológico también. Tiene que ver con artefactos de transporte, porque en el mismo texto que leímos, Yahvé cabalgaba uno de estos. Por lo tanto, se ¿Mm? transportaba, volaba. Entonces, los querubines tienen que ver más con artefactos tecnológicos que otra cuestión. Y otra, nuevamente, los querubines y tanto los serafines no tienen nada que ver con esta mitología que se le montó sobre los ángeles. Entonces, es algo Sí. muy interesante como la historia de la traducción nos lleva a desligarnos a esas ideas que luego se montó. Esto tiene Bueno, un estudio muy extenso, pero más o menos en resumen, la clasificación entre ángeles, serafines y querubines. Los ángeles son unos ich, los hombres que hemos hablado. Los ujú. serafines sería más la relación de una serpiente que ya la cultura egipta, de los egipcios, compartían, no solamente es única entre los hebreos, y también entre Quetzalcóatl en México y en otras culturas. Y por último, los querubines, que eran estas figuras mitológicas altas de cuatro formas de animales distintos, más un hombre que se colocaban para generar temor a todas aquellas personas que entraban a estos templos, generar respeto o protección. Entonces, algo muy distinto a lo que nos contaron. Si quieres ver la entrevista completa del tema de los ángeles, querubines, serafines, puedes visitar el video completo de esa entrevista en el canal de Mystery Channel de Marta, que te lo voy a dejar en la descripción de este video y lo vas a disfrutar bastante porque es una ampliación de lo que apenas Mauro Biglino expone en sus conferencias y por más que sea no se puede hablar de este tema en un solo video, sino que hay que darle un tratamiento mucho más profundo. Te invito a que visites el canal de Marta, al de Mystery Channel, porque también ella expone y amplía los temas de Mauro Biglino con una profundidad de una exactitud tanto de la traducción como de los textos. Para aquello que de repente puedes tener duda de lo que se dice o que parezca algo extraño, Marta poco a poco te lo va explicando con palabras sencillas y amenas de lo que estas nuevas enseñanzas o estas cuestiones que para muchos es difícil de aceptar, se puede hacer un poco más accesible cada vez en el tiempo. Tratando de ser lo más objetiva posible, mirando sus orígenes y dándoles información de lo que encuentre también históricamente, científicamente. Ya cada uno debe hacerse su idea y tiene derecho absolutamente y libertad de creer en lo que quiera creer. Eso nadie lo puede determinar o prohibir o influenciar ni siquiera. Pienso que ni siquiera deberíamos influir sobre las creencias de las demás personas. Lo que sí es bonito es cuando las personas se comparten lo que creen o lo que piensan sin esa intención de que el otro crea exactamente lo mismo, porque ahí ya se vuelve una presión bastante incómoda.